Hola, buenas tardes para todas las personas que se conectan a esta hora a mi canal de YouTube. Gracias a quienes ya se han suscrito a este canal, a quienes no los invito a que al final de este video, o puede ser ya, es muy fácil, se suscriban, le dan clic a suscribirse, es rápido, es gratis, es súper fácil y así podemos ser cada vez más en esta comunidad. Ya somos 27,000 personas, casi 30,000 personas y vamos a hacer muchos más en esta comunidad. Así que mil y mil gracias a toda la gente que está acá. Hoy, por supuesto, y como ustedes saben, en este canal vamos a hablar de política. Y vamos a hablar de lo que pasó ayer en el Congreso de la República. Se instaló el Congreso de la República, o estuvo el presidente de nuestro país, después de haber asistido al desfile de San Andrés, viajó a Bogotá y pues luego de un discurso se instaló el Congreso. El senador David Luna, de Cambio Radical, fue el encargado de cerrar, digamos, cerró el grupo de congresistas que se manifestó durante la oportunidad que tienen los senadores y de representantes de pronunciar el discurso de oposición, que era el que también estábamos esperando. De esta manera, este senador pues empezó a reconocerle al presidente de la República, Gustavo Petro, ese gesto de escuchar a la oposición. Gesto que no vimos en el gobierno anterior del presidente Iván Duque. Yo quiero saludarlo a esta hora. Gracias por estar acá, senador David Luna, por asistir a esta cita y gracias porque mucha gente le reconoció también que usted tuviera ese reconocimiento a su vez al presidente de la República. Bueno, María Camila, muchas gracias a ti por la invitación. Me siento muy honrado de acompañarte en tu canal. Me voy a suscribir ya mismo Por y favor. espero que pues podamos conversar sobre ese hecho tan importante como es la instalación de las sesiones del Congreso. Por eso, por el tema de reconocerle al presidente el gesto de escuchar a la oposición. Y usted decía que era muy valioso para un país que pretende reconciliarse. Eh, ¿A usted qué le pareció? ¿Qué le pasó por la cabeza apenas el presidente de repente se quedó allí? Bueno, sí, en efecto, inicié mi intervención reconociéndole al señor presidente haber tomado la decisión de quedarse en el recinto a oír a la oposición. Y me pareció importante por tres razones. Primero, porque la mejor forma de reconciliar un país es oír a quienes piensan distinto. Segundo, porque el estatuto de la oposición es producto del acuerdo de paz con las FARC y tenemos que entender que para que logremos de una vez por todas apostar a la paz en Colombia, pues es indispensable construir con quienes piensan distinto. Y tercero, porque yo tenía mucho que decir sobre el discurso pronunciado por el presidente. El presidente es un gran orador, hace unos discursos siempre bastante hilados, muy largos para mi gusto, pero en este caso, pues no hizo una rendición de cuentas de lo que ha sido prácticamente su primer año de gobierno. Lanzó una serie de apuestas futuras, que muchas de ellas comparto, pero que lamentablemente, como lo podemos ver, pues no hay ejecutorias para sentirnos honrados u orgullosos. Este gobierno en ya casi un año es el gobierno en los últimos 25 años con más baja ejecución presupuestal. Entonces, usted puede lanzar muchas buenas propuestas o muchos buenos propósitos, pero si no ejecuta, pues va a tener dificultades en que la gente entienda que está haciendo realidad los sueños o las propuestas. Entonces fue, creo yo, un espacio donde se pudo discutir y seguramente donde se podrá construir. ¿En qué específicamente cree que no se ha ejecutado en que no ha ejecutado el gobierno nacional? ¿En qué áreas en específico? Tres cosas puntuales. La primera, orden público y seguridad. Ni una sola palabra del presidente Petro sobre la gravedad que se está viviendo en las regiones del país. De hecho, mientras el presidente daba el discurso, en Argelia, en el Cauca, había una confrontación con gravísimas consecuencias. Lo segundo, yo he sido siempre un defensor de la paz, pero al presidente y a muchos hay que decirles que la paz no le pertenece ni a la izquierda ni a la derecha. La paz es un derecho, como es el de la seguridad. Y en ese sentido, yo siento que las Fuerzas Armadas tienen amarradas los pies y las manos. Y en estos momentos no pueden actuar.
Y si el presidente verdaderamente quiere llegar a un acuerdo con el ELN o con las disidencias o con el Clan del Golfo, pues tiene que ejercer control sobre la ilegalidad que ellos están cometiendo para que en la mesa de negociación sientan que la única salida es la del diálogo. Y en segundo lugar, yo le apuesto también al cambio, a la lucha contra el cambio climático, a la transición energética, pero eso quedó en puras palabras. La labor de la saliente ministra de Minas es dramática, por no decir vergonzoso. Hace 5 meses en un debate de control político yo le advertí que si no tomaba medidas iba a ser eminente el racionamiento energético y nada se ha hecho al respecto. Y por último, yo creo que Colombia tiene que invertirle más recursos a la educación, al emprendimiento, a nuestros jóvenes. Me parece un pésimo ejemplo estar pensando en pagarle a quienes delinquen con el argumento de que van a dejar de delinquir. Las sanciones que las establece el Congreso pues se deben cumplir y no por el contrario estarlas premiando. Yo sé que ahora, y probablemente el llamado de atención no solamente de la ciudadanía, sino de los mismos gobernantes, de la gente en el Congreso, es mirar hacia adelante, ¿verdad? No mirar hacia atrás. Pero eh, tal vez con respecto a lo que pasó antes y con respecto a lo que está pasando ahora, ¿en qué hemos fallado? No solamente el presidente con sus ministros, ¿en qué hemos fallado todos? Porque vemos que se han repetido distintas dinámicas en cuanto a ejecución en distintos gobiernos. Entonces, ¿en qué estamos fallando? Yo creo que en 3 cosas. Hablemos primero sobre orden público y sobre paz. Ujú. Yo creo que hay lecciones aprendidas muy valiosas del proceso de paz con las FARC y creo yo no vale la pena volver a cometer las mismas equivocaciones que se cometieron en el pasado. En primer lugar, hay que implementar el acuerdo. Hay muchos puntos que todavía faltan por implementar y ya estamos pensando en otras negociaciones. Pero en segundo lugar, había 2 principios básicos en esa negociación que no fueron construidos en Colombia, sino que fueron imitados de otros procesos, que era el primero, el nada está acordado hasta que todo está acordado, y el segundo, en no modular la fuerza pública respecto a un cese al fuego o respecto a una negociación. Yo creo que en eso se están cometiendo unos errores que se podían estar evitando. En segundo lugar, coincido contigo en que parece ser que en la administración pública se cometen los mismos errores. Y acá en el tema de ejecución, pues se está cometiendo un error en mayor escala que se ha venido viendo en el pasado, pero que no podemos seguir tolerando, y es que se habla mucho y se hace poco. ¿Por qué? Porque todos los días se cambia la dinámica inicial de la propuesta concreta. Entonces, ahí estamos teniendo un problema que no se le hace seguimiento a lo que inicialmente el presidente planteó. Y en tercer lugar, pues yo sí creo que hay unas condiciones diferentes. La lucha contra el cambio climático, la necesidad de la transición energética que ha propuesto el presidente Petro, yo creo que nos pone de acuerdo a todos. Todos estamos listos a trabajar por ella, pero en el cómo es donde se están planteando unos errores muy complejos. Perder 2 proyectos de generación en La Guajira de energía solar y eólica simplemente porque no hay diálogo con las comunidades o no hay Estado para resolver ese diálogo, pues es una equivocación muy grande que si la sumas a las dificultades de la conexión o interconexión, pues nos puede llevar a unos daños muy graves. Entonces, yo sí siento que se necesita más gerente que político a la hora de gobernar. Vuelvo, insisto, el presidente da unos grandes discursos, es un gran orador, pero entre el discurso y la acción termina no pasando nada. ¿Por qué cree que el presidente, como bien lo reconoció usted, se quedó a oírlos a ustedes, a la oposición? Y en años anteriores, pues, por ejemplo, el presidente Duque no se quedó a oír a la oposición. ¿Era el problema del presidente Duque o el problema de la oposición de ese momento? No, yo lo que creo es que el gesto del presidente hay que reconocerlo y hay que reconocerlo como un gesto demócrata.
Y a mí me parece que eso es un ejemplo que está dando él hacia la sociedad, hacia la política y hacia muchos otros sectores. Eso hay que aplaudirlo y no hay que tenerle temor a aplaudir las cosas buenas que está haciendo un presidente por el cual yo no voté. Pero como reconozco eso, también alerto, por ejemplo, sobre los mensajes incisivos del presidente frente a la libertad de prensa. Creo que el presidente con el codo termina borrando lo que hace con la mano. Si está acertando en este caso, oír a la oposición, pues ¿por qué no acierta también en respetar al medio de comunicación que lo critica? Pues yo creo que el medio de comunicación es pieza fundamental de la democracia y como algunos lo alaban, lo aplauden, pues hay otros que lo critican y finalmente lo que hay que hacer es dar el debate desde el punto de vista técnico, con las cifras, con los hechos. Entonces me parece que ahí hay una contradicción. Y en el segundo punto que quiero resaltar es que yo le reconozco al presidente, por ejemplo, el tema de la reducción de la inflación. Yo le reconozco al presidente, por ejemplo, el esfuerzo que está haciendo para lograr que verdaderamente haya un cambio en el modelo educativo. Pero una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que termina pasando. Mientras que reduce la inflación, atacan al Banco de la República porque en otro tema, en el laboral, hace un comentario distinto al que ellos querían o querían oír. Entonces ahí es donde yo siento que hay que lograr que pues se entienda que del disenso se construye el consenso. Ok. En esta nueva legislatura, ¿cómo ve usted el apoyo distinto de distintos partidos a las reformas que quiere pasar el presidente de la República? ¿Va a ser un panorama distinto porque no tuvo suerte, ni tuvo éxito, ni nada que se asemeje en la legislatura pasada? ¿Esto va a ser distinto? ¿Hay más ambiente? ¿Van a cambiar los textos? ¿Qué va a pasar con las reformas que prometió el presidente de la República? Yo quisiera hacer con tu venia, antes de contestarte la pregunta, una claridad. Gobernar no solamente es tramitar leyes, eso es una parte del gobierno. Y hacer reformas no solamente se hacen a través del Congreso. ¿Por qué menciono eso? Porque pareciera que la agenda del presidente Petro solo está concentrada en las reformas que quiere tramitar en el Congreso y está olvidando que hay que gobernar y hay que tramitar otra serie de problemas que están, digamos, generándole un problema muy grave al país, puntualmente el de la seguridad, que se resolvería si hay, digamos, medidas concretas. Primer tema. Segundo tema, muchos dicen que la oposición solo es un palo en la rueda, que se atraviesa todo, que no le gusta nada. Yo creo que cuando uno gana las elecciones, gobierna, y cuando las pierde, controla. Nosotros perdimos las elecciones presidenciales y le hacemos control político al presidente Petro. Hacemos oposición, no daño. Y por eso hemos propuesto contrapropuestas respecto al tema de salud, al tema laboral, al tema pensional, al tema de hacienda pública, la reforma tributaria. Si seguramente el gobierno hubiera por lo menos dialogado sobre estas propuestas, creo yo se hubieran generado consensos, pero la puerta siempre está cerrada, siempre está cerrada. Entonces, en ese sentido, pues creería que lo que buscan es conseguir una mayoría a como de lugar y ya se dieron cuenta que no la tienen fácil porque el Congreso, por lo menos en el Senado ayer, no eligió a quien apoyaban en el proceso de presidencia del Congreso. Entonces, lo que viene es muy interesante porque el presidente termina su discurso hablando de un acuerdo nacional. Bienvenido a un acuerdo nacional, pero no es un acuerdo de adhesión, no es un acuerdo de salir a decir estamos de acuerdo con todo lo que propone el presidente Petro. Es un acuerdo de discusión, donde seguramente se pueden llegar a acuerdos y a consensos o donde no, y ahí pues pueden aplicarse las mayorías. Vuelvo y repito, una cosa es lo que se dice en el discurso y otra es lo que termina pasando en la realidad. Pero ¿cree que esto va a cambiar en esa nueva legislatura? Lo veo difícil, salvo que de verdad haya convicción de cambiar. Esta misma propuesta de acuerdo nacional se hizo el 7 de agosto, cuando él se posesionó y finalmente nunca logró materializarse. Pero yo le tengo buena fe al presidente, yo creo que lo que él dice es lo que él quiere hacer
y esperaría que se consolide, porque de lo contrario va a terminar pasando o repitiendo un episodio que pasó cuando él fue alcalde, que va a buscar negociar al detal con los congresistas a cambio de mermelada o a cambio de otras cosas para lograr que esa mayoría mínima salga adelante. Y ahí se puede equivocar porque creo que no tiene ese control. Perfecto. Ayer algunos decían que el hecho de que hubiera ganado Iván Name la presidencia del Senado era otro golpe a el gobierno de Gustavo Petro, que había apoyado a Angélica Lozano. Ahora ya salieron algunos congresistas del Pacto Histórico diciendo ese problema fue de los verdes exclusivamente y no nos echen a nosotros el pato. ¿Usted cómo vio eso? Bueno, mire que yo a veces me pongo de acuerdo con el pacto histórico. Yo creo que ese era un problema del Partido Verde. Finalmente, según los acuerdos de mesas directivas, le correspondía al Partido Verde este periodo. Unos votaron por Angélica Lozano, otros votaron por Iván Name, pero finalmente el presidente representa al Partido Verde. Primer punto. Segundo punto, el gobierno sí apoyó a la candidata que salió derrotada. ¿Eso es un mensaje o no es un mensaje? Yo creo que sí. Yo creo que sí es un mensaje donde el Congreso, en particularmente el Senado, le dice, usted no controla, por primera vez creo que en 30 o 40 años, las mayorías en el Congreso. Este es un sistema presidencialista. Tiene grandes poderes en cabeza el presidente. Y ayer, pues, no logró esa mayoría. Y en tercer lugar, a mí lo que me importa, hubiese sido Angélica o sea hoy el doctor Name, es que a la oposición se les respete los espacios que la ley garantiza. Eso no pasó en el periodo pasado. Nosotros íbamos a hacer un debate muy complejo al director de la Dirección Nacional de Inteligencia para preguntarle si era cierto, sí o no, si estaban interceptando ilegalmente, haciendo seguimientos ilegales a periodistas, a miembros de la oposición, y no lo permitieron. Entonces, si este es un gobierno que dice ser alternativo, demócrata, que se quejó durante tantos años desde la oposición, que muchos no le permitían el ejercicio del control político, pues no puede terminar con las mismas mañas, porque pues de lo contrario va a perder confianza la ciudadanía en esa apuesta electoral. Ayer vimos dos discursos de oposición bien distintos, porque fíjese que mientras usted empezaba su discurso reconociéndole al presidente que se quedara a oír a la oposición, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, inició diciendo que Colombia no era potencia mundial de la vida y que el mundo no se iba a acabar. Y después dijo que Colombia potencia mundial de la vida, que era un lindo eslogan de marketing político bien alejado a la realidad y que Colombia vive el peor estallido de violencia en muchos años. Y luego pues arremetió en contra del presidente y en contra de varias políticas de su gobierno. ¿Qué cree con respecto a ese discurso de María Fernanda Cabal? No, yo respeto profundamente a la doctora María Fernanda Cabal, respeto el ejercicio que hace desde su orilla de la oposición, pero claramente pensamos distinto en varios temas que pueden ser analizados sobre el discurso del presidente. Yo creo que cuando uno hace oposición tiene que tener la tranquilidad y sobre todo la seguridad de poder reconocer que no todo está mal. Hay cosas que están muy mal, pero hay otras que van por buen camino. Y en segundo lugar, me parece que sí era muy importante reconocerle al presidente, vuelvo e insisto, y lo has insistido tú también, que estaba presente en el discurso. Entonces, respeto su intervención y creo que tiene, como lo garantiza la ley, todo el derecho a hacerla, pero discrepo sí de muchos de sus apuntes. Como la idea es trabajar para que el país cada vez esté mejor en cuanto a todos estos temas, de hecho, que usted ha dicho, no se ha ejecutado bien el tema presupuestal, no se ha ejecutado bien el tema de orden público, en fin. ¿Cómo pueden contar con usted, no con Cambio Radical, con usted, para cambiar el panorama político en Colombia? Pero también te contestaría por cambio, porque yo creo que el partido ha hecho un esfuerzo muy grande, uno, para reconectarse con la opinión pública, otro, para lograr
de una vez por todas, digamos, desmarcarse de muchos y muy dramáticos momentos no deseados en la política. Y tres, porque siento que en el partido el gobierno ha visto en determinados momentos el apoyo a muchas de sus iniciativas. Pero para contestar la pregunta específica, lo primero es nunca cerrarse al diálogo. Lo primero es entender que del disenso se puede construir consenso. Lo segundo es solicitarle encarecidamente al presidente, pero también firmemente, que respete la libertad de prensa, que respete la oposición y que en general respete las libertades que consagra la Constitución del 91. Y lo tercero, que creo yo es donde está, digamos, el embudo, el más grande de los embudos, es preguntarle al presidente si él quiere pasar a la historia como un presidente que trató de hacer cambios y quiere decir que no lo dejó la élite, los ricos, los amangualados, etcétera, o si por el contrario quiere pasar a la historia como un presidente que fue capaz de lograr esos cambios producto del consenso. La historia es muy importante acá, María Camila, ¿por qué? Porque el primer presidente de izquierda que ha tenido Colombia no es Gustavo Petro. De hecho, ayer Gustavo Petro habló de Alfonso López Pumarejo, un presidente que trató en determinados momentos, con éxitos en algunos casos y en otros no, de hacer cambios fundamentales. Entonces, yo lo que creo acá es que va a ser esencial y fundamental de ver a qué se le quiere apostar en ese proceso. Y una última cosa, en los gobiernos hay que priorizar, hay que saber cuáles son las apuestas que se quieren sacar adelante. Ya va a pasar el primer año de gobierno y acá no sabemos a qué le están apostando en la priorización. Arranque con una reforma, siga con la otra, continúe con la siguiente y no trate de atiborrar todo porque entonces no le da prioridad a lo que verdaderamente le interesa en el debate. Y eso es lo que yo creo está pasando en el Congreso. Reforma 1, 2, 3, 4, hay como 15 y pues cada cual en su comisión hace lo que le corresponde, pero la opinión pública no sabe verdaderamente cuál es la apuesta. Yo creo que la apuesta más importante es la de paz total. Sin embargo, las leyes de humanización carcelaria y de sometimiento a la justicia ni siquiera se discutieron en la sesión pasada, o sea, se hundieron. Entonces, si uno lo analiza así, tal vez esa no es su prioridad. Bien, por último, ¿cómo ve las elecciones regionales de este próximo 29 de octubre? ¿Cómo las ve? ¿Cómo ve el panorama electoral? Yo creo que va a haber un referendo de quienes están a favor de Petro y de quienes están en contra. Yo creo que va a haber una contienda democrática importante. En algunos sitios del país el gobierno y sus partidos van a triunfar. En otros, creo yo, la mayoría va a triunfar, no lo llamemos la oposición, llamémoslo los partidos que no acompañamos políticamente en ese ejercicio al gobierno. Pero sí hay algo que me parece muy importante mencionar aprovechando este valioso espacio, y es que yo sí siento que está en riesgo el proceso electoral hoy en más de 80 municipios. Y eso sí es inaudito, porque eso lo habíamos superado y lo habíamos superado cuando las FARC tomaron la decisión de dejar las armas. Hoy en día hay municipios donde los candidatos han tenido que renunciar por amenaza de uno u otro grupo. Hay municipios donde al elector se le está exigiendo no votar o votar por uno en particular, que es peor. Y lo que no había pasado hacía 20 años es que hay alcaldes que están gobernando desde Bogotá o desde las capitales departamentales porque los están amenazando. En eso sí el gobierno tiene que hacer un esfuerzo grande porque estamos perdiendo el norte y eso es muy preocupante. Senador David Luna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este canal. No, muchas gracias a ti. Como te dije al principio, ya me suscribo y adicionalmente, muchas gracias por la oportunidad, muy honrado. No, muchísimas gracias, de verdad. Así como el senador David Luna, usted lo puede hacer y puede invitar a 4 personas. 4 personas. Si usted, el senador, invita a 4 personas a que se suscriban ya y toda la gente que nos está viendo puede hacerlo también a 4 personas, se lo garantizo, seremos muchísimos más. Tengo la meta de los 50,000, así que yo veré con su ayuda cómo contamos ahí. Estoy firme.
Estoy firme. Perfecto, perfecto. La meta es pronto, así que vamos a hacer ejercicios electorales a partir del mes de agosto, vamos a ir a las regiones, vamos a indagar con gente de la silla vacía, los candidatos, quiénes, de dónde vienen, los clanes políticos, quiénes están siendo investigados. Vamos a hacer un ejercicio bien importante para que usted elija bien informado y elija responsablemente. Eso lo vamos a hacer a partir del mes de agosto, por eso necesitamos esa meta de los 50,000 personas y suscriptores. Así que los invito a que lo hagan rápidamente. Gracias por haberse quedado hasta el final de este video y activen también la campanita que les indica cuando hay un nuevo video. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao.